habla mucho del llamado síndrome del hijo del medio, esa idea de que el orden de nacimiento marca la personalidad. Sin embargo, especialistas advierten que más de un destino inevitable, se trata de cómo la familia construye el lugar de cada hijo. Vamos a profundizar en el tema para entender qué hay de mito y qué hay de realidad detrás de esta creencia. Por eso la tenemos a la mejor, Anabela Cerventi, nuestra licenciada en psicología, que le damos un aplauso por cada vez que está con nosotros, porque es una genia. Hola Anabela, buen día, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va tanto tiempo? Bien, muy bien, y gracias por esta comunicación para hablar del hijo del medio. Acá justamente tengo 2 hijos del medio. ¿Tienes 2? Sí, okay. Así que justito. Bueno. ¿Y pero tienen experiencias parecidas ellos o vivieron muy distintos ser el hijo del medio? Somos buena gente, buenas personas. No sé, uno dice que, los 2 dicen que son los preferidos. Me pareció raro eso. Claro. Bueno, viste, mira, hay un psicólogo que existió y estudió el fenómeno del hijo del medio porque él era el hijo del medio. Claro. Era una familia donde había 7 hermanos y él justo estaba en el medio, que fue Alfred Adler, que fue discípulo de Freud, después se pelearon, siguieron caminos distintos y él creó la psicología individual, que fue la primera rama de psicología humanística. Él decía, aparece gato de repente, él decía que el hijo del medio tendía a ser más creativo, a desarrollar mejores habilidades emocionales justamente y a tener más impulso en la vida, que era lo que a él le interesaba estudiar. Se cree que fue un poco sesgado el estudio porque justamente él era el hijo del medio, ¿no? Y después no se comprobó tanto su teoría. Claro. Tiene más que ver con esto que decías vos, Vic, respecto de lo contextual de las familias. Y te explico por qué, si querés. Mira. Sí, obvio. Es así, mira, el hijo del medio viene después de la primera neurosis que tienen los padres con el primogénito, sí, ¿no? Respecto de los cuidados, las preocupaciones, no dormir, los miedos, qué come, qué hace, por qué llora, ¿no? Ya vienen aprendiendo algunas cosas y se relajan en el cuidado del segundo hijo, entonces no le prestan tanta atención. Y después viene el más pequeñito, el que probablemente sea el último de la camada, ¿no? Normalmente cuando viene el tercer hijo, las familias decían, bueno, hasta acá está bien. Entonces le prestan demasiada atención justamente porque es el último bebé que va a haber en la familia, ¿no? Y entonces, en este sentido, el del medio puede quedar un poco relegado. Por otra parte, desde lo psicológico, el hijo del medio es el que se tiene que adaptar 2 veces a su posición. Porque el hijo más grande, bueno, nace un hermano y después nace otro y ya sabe que pierde la exclusividad, ya está, ya la perdió. En cambio, el hijo del medio tiene que adaptarse a ser el más chico para uno y a ser el más grande, el referente para el otro, ¿sí? En los distintos contextos culturales lo que sucede muchas veces es que el hijo del medio recibe las comparaciones respecto del más grande y además recibe muchas cosas heredadas, con lo cual a veces se sienten desplazados. Reciben juguetes usados, ropa usada, van al mismo colegio donde ya hay un nombre y un apellido que los esperan, ¿no? Y en cambio el chiquito otra vez vuelve este entusiasmo, como te digo, porque tal vez sea el último bebé de la familia, ¿no? Ahora, el hijo del medio, por ejemplo, ¿se inclina más por el mayor o por el menor? O sea, el afecto es el mismo, pero por ahí hay una inclinación para el más chico o el más grande. Claro, mira, esto varía según las edades. En principio, el hermano más grande suele ser el referente, el que copiamos, el que queremos ser los mismos amigos, el que queremos jugar a los mismos juegos, ¿no? Porque tiene algo de intrépido eso, ¿no? Se anima a hacer cosas que a nosotros el cuerpo todavía no nos da y lo tomamos como modelo. Pero esto puede variar a lo largo de los ciclos vitales de acuerdo a la diferencia de edad que tengan, claro, ¿sí? Porque cuando el hermano más grande entra en la adolescencia, si el más chico todavía está en plena edad escolar y se llevan por ahí más de 6 años, ¿sí? Se empiezan a dividir un poco las actividades y ya no hay tanto espacio compartido y se empieza a compartir más con el más pequeñito. Anabela, en este caso, y aprovechando y siendo secretario gremial del sindicato de los hijos del medio, te quiero preguntar, sí, exactamente. Yo te quiero preguntar si en realidad la personalidad del hijo del medio puede ser la misma que un hijo mayor en otra familia o que una hija mayor en otra familia. Siempre depende del contexto en el cual se desarrolla. Es decir, depende de la familia, la personalidad y no tanto el orden en el que naciste.
Sí, absolutamente. Por eso te decía que ahí se juega más los factores contextuales, ¿no? En términos de posibilidades familiares de darle a cada hijo su atención y su lugar particular. Incluso muchas veces eligen escuelas distintas, claro. si esto es una posibilidad, ¿sí? Hay que motivarlos muchos a que tengan sus propios grupos de amigos, su propia actividad extracurricular, que inicien su propia búsqueda de sus propias pasiones y no dar por sentado que llevamos todos juntos a las mismas actividades, todos van a fútbol, todos comparten los amigos. Ni se les ocurra festejar los cumpleaños todos juntos, por favor. También, ¿no? Digo, que cada uno tenga su momento y que entiendan que estamos celebrando la vida de cada uno, fundamental. Y pueden ser, siento, ¿no? Porque por ahí conozco muchos hijos del medio, muy independientes ellos. Sí, por eso te decía, el primer psicólogo estudiaba esto de si era cierto que desarrollaban más habilidades socioemocionales y mayor independencia. Claro. Suelen arreglarse más solos porque estaba como repartido, ¿no? Cuando llega el chiquito, toda la atención suele ir al chiquitito nuevamente, claro. ¿no? Entonces ahí es como generan más independencia porque el más grande ya está en otro registro, sobre todo ya te digo si hay mucha diferencia de edad, ya tiene sus círculos sociales, sus amigos, sus actividades, entonces el del medio tiene que generar su propio mundo de significados. ¿Y la maduración también o no? Incluye. Bueno, eso también juega con lo contextual. Depende a qué estímulos esté expuesto este hijo del medio, ¿no? Y qué actividades haga por sí mismo. Ahora, ¿qué pasa con los otros dos cuando el hijo del medio sale de la casa? Se casa, se va de la casa, se independiza. Bueno, a ver, normalmente se van por orden genealógico si hay cierta diferencia de edad. Lo que pasa mucho del fenómeno es que cuando se está yendo el hijo del medio, el más grande por ahí está volviendo por una separación, por ejemplo. Claro, puede pasar, ¿por qué no? Sí, sí. ¿No? Eso se suele dar bastante. Vos sabés que por los mensajes suele ocurrir. Esa bala entró porque hay varios que empezaron a levantar la mano hace una semana volvió. En el piso, en el canal y en todos lados. En todos lados, acá levantó la mano el mundo. Viste que sí, eso es clave. Pero ahí justamente, ¿no? El factor contextual de la familia y además esto del nido vacío, ¿no? El rol que juegan los hijos en ese sistema conyugal, es decir, en esos padres, ¿no? En esa pareja, ¿cuál es, no? Porque muchas veces el problema y la demanda a los hijos vienen cuando ese padre y esa madre, ¿no? Esos cuidadores se tienen que encontrar a solas otra vez. Y por ahí ya no son en plan ellos dos solos juntos, ¿no? Y se le demanda mucha presencia a los hijos justamente para que actúen de filtro en esa relación. La última que yo te hago, por lo menos de mi parte, licenciada, uno piensa en la planificación de la familia. ¿Puede ser que el del medio sea como el más planificado, el más estratégico, digo, teniendo en cuenta que por ahí el primero puede llegar a generar cierto caos bien entendido, porque los padres casualmente debutan en la paternidad con ese niño, y el último quizás ya puede ser otra cuestión? Claro, bueno, en el mejor de los casos que haya planificación familiar suele suceder, ¿no? Que es como, bueno, ya pasamos un primer embarazo, sabemos más o menos cómo es, estamos dispuestos a adaptar nuestra vida a un nuevo bebé, dale, hagámoslo, ¿no? Dice ciertos psicólogos que las mujeres tienen cierta amnesia después del embarazo, porque si recordaran exactamente todo lo que pasan en su cuerpo y en la adaptación a sus rutinas después de tener el primer hijo, no tendrían ninguno más, ¿no? Dicen que eso hay cierta amnesia emocional que las ayuda a planificar un segundo hijo y ni te digo un tercero, ¿no? Perfecto. Anabela, te agradecemos un montón esto y bueno, del otro lado, quédense contentos los hijos del medio, porque sí los quieren. Por supuesto, claro que sí. Gracias, chicos, que estén muy, muy bien. Hasta luego. Gracias, Anabela. Pasaba con nosotros la licenciada en Psicología Anabela Cerventi hablando del síndrome del hijo del medio, que sacamos algunas dudas. Ok, me gusta. Te juro por Dios que esa bala entró. Hay mucha gente que empezó a decir, sí, es verdad, es así. Yo volví. Yo volví, yo me fui, él se había ido y yo estaba volviendo. Y siempre te reciben, ¿viste? Hay muchos casos, por ejemplo, de que, a ver, son cuatro hijos, ponele. Sí. Y uno, por ejemplo, de los cuatro, es como que no que se haya olvidado de la mamá o del papá, por ejemplo, pero tienen los otros tres que están constantemente preguntando, che, ¿cómo está? Claro, hay uno que siempre... Y ese último, por ejemplo, le llevo un caramelo y es una fiesta para... Te acordaste de mí, le dice. Claro, suele pasar, suele ocurrir eso. Vos sabés que uno suele tener amigos que son más grandes y sobre todo, charlando mucho con mi viejo, vos les preguntás, che, pero... O con amigos más grandes, ¿vos tenés algún hijo que sea predilecto? Claro. Porque por ahí tus papás nunca te van a decir yo los quiero los tres por igual, porque los tres te dan o tienen sus cositas, particularidades y lo quiero a su manera. Pero esta persona más grande me decía, vos siempre vas a estar más atento al hijo que más te necesita.
No es que 100%. quiera más a uno que a otro. 100%. Siempre es ayudar al que yo creo que más lo necesita, entonces ahí creo que se explica un poquito el tema de las preferencias. Muy bueno, me encantó. O mediar. O mediar, exactamente. O mediar. Por eso sos papá y sos hijo del medio. ¿Viste? Ahí está, capo 11 y máximo. 29, momento de música, ya venimos.